In progress. Profesor, buenas noches. El grupo número 1 le va a presentar la exposición encargada para la semana 5 de clases. Nos pide realizar una línea de tiempo respecto a los hitos del derecho romano. Como puede apreciar, hemos cumplido con la línea de tiempo. Los colores dividen a los periodos de Roma. El amarillo corresponde a monarquía. El azul corresponde a república y el naranja corresponde al periodo de imperio. Como puede apreciar, está bastante completo. Pasamos a explicar. Comenzamos con monarquía. En el año 753 a.C., existían 3 tribus que conformaron Roma y tenían un jefe llamado tribuno o tribuno en español. Sucede que estamos viendo la primera etapa de formación política. No tenían una constitución escrita. Los romanos todavía no pasaban al periodo de lex. Sin embargo, esto se entiende por algunos expertos como la constitución política del Estado. No una constitución escrita, sino una constitución de facto, porque existía organización política, desde que hay un jefe o tribuno. Ahora, estas tribus también estaban divididas en unidades más pequeñas, los llamados distritos o curie. Y cada distrito también tenía un jefe o curia. Entonces, como puede apreciar, hay una organización política. La población de cada curia se llamaba gens, es decir, el conjunto de personas se llamaba gens, y descendían de un mismo tronco familiar, por lo cual sus normas eran derechos y deberes recíprocos, basados en el principio de familia. Provienen de un mismo tronco, son familia, aunque ya se hayan diseminado y el número sea extenso. No eran una familia en sentido estricto, pero provenían del mismo origen. Se regían por derechos y deberes recíprocos. Ahora, estos eran los ciudadanos romanos, pero también habían plebeyos, que eran ciudadanos, pero de ciudades latinas, no de la ciudad de Roma. Pero estas ciudades latinas habían sido conquistadas y las personas que vivían en ellas llevadas a Roma. Estos eran los plebeyos, eran ahora ciudadanos porque vivían allí, pero en realidad no eran ciudadanos, estaban en proceso de convertirse, como vamos a ver más adelante. Pero todavía no eran ciudadanos, pero fueron llevados a vivir entre los ciudadanos. Y no eran considerados como los iguales, como los de origen netamente romano de Roma de ciudad. Y también existían los extranjeros, o peregrini en latín, que eran extranjeros que venían a vivir a Roma y se les consideraba como hóspides. Tanto los plebeyos como los peregrinos ostentaban libertad personal y derecho de contratación, es decir, que se regían bajo el ius commerci, pero no tenían derechos políticos como los ciudadanos romanos. Y por supuesto los esclavos no tenían ningún derecho. Dentro de esta organización política también existía un rey, que tenía atribuciones religiosas y políticas, y por supuesto desde el inicio de los tiempos romanos existió el Senado. Era el órgano de consulta del rey. Pasando al 538 a.C., Servio Tulio produce la Constitución Serviana. De nuevo, no es una constitución escrita, eran leyes, pero como se trataba de leyes que organizaban al Estado, le llamaron constitución los historiadores.
Servio Tulio reorganizó el Estado e instituyó magistrados locales. Entendamos como magistrados a los funcionarios públicos. También dotó de derechos civiles y políticos a los plebeyos. Ya habían pasado muchos años de que habían llegado a vivir a Roma, tenían que tener derechos. No tenían todos los derechos cual los patricios, sin embargo, tenían algunos. Aproximadamente en el año 534, se daba la situación de que los pontífices habían estado recopilando leyes regias, o leyes que venían directamente del monarca. El Senado legislaba, habían comunidades o los comicios que podían vetar al Senado, esos eran los plebeyos, pero también el rey podía legislar mediante las leyes regias. Pero hubo una persona que tuvo el gobierno entre estos años llamada Tarquinio. Tarquinio nunca solicitó el respaldo del Senado ni de los comicios para legislar y abusó de su poder. Se cuentan muchas historias acerca de él y de sus hijos que eran peores. Así que, siendo él tan cruel, fue derrocado. Y como había abusado de las leyes regias, se decidió que ya no iba a existir reyes. Estamos a punto de pasar a la república. Lo que quiero rescatar de este periodo es que el derecho en la monarquía es un derecho de costumbres, llamado mores maiorum. Contemplaba fuentes del derecho, es decir, indicaba de quién provenía la ley, de qué autoridades y en qué formas, si era jurisprudencia, si se llamaba lex, etc. También contemplaba información sobre derechos reales como propiedad y herencia. Se hablaba de derechos de familia porque ya se sabía quién ostentaba tutela y curatela de las personas que no podían manejarse a sí mismas. Se hablaba de emancipación. También se contemplaban deberes como el servicio militar y el pago de impuestos. Y durante esta época los magistrados, es decir, los funcionarios públicos, según sus funciones, creaban derecho. No solo el legislador, no solo el Senado. Y lo creaban mediante precedentes o remedios. Pasando a la República, dijimos que este personaje, Tarquinio, fue un muy mal rey y abusó de las leyes reales. Los romanos lo derrocan y deciden que no va a existir un rey. Así que se vuelve a modificar la constitución de Roma. Su organización política cambia, su organización gubernamental cambia. Y el rey no existe más. Es reemplazado por dos magistrados que cumplen sus funciones anualmente. Dos funcionarios públicos que van a dirigir Roma. Ahora, en tiempos de emergencia, estos magistrados podían ser asignados sin voto. Podían ser asignados, nominados de una forma más arbitraria, porque se trataba de un tiempo de emergencia como la guerra. Inclusive, uno de los dos magistrados gobernantes podía ser declarado dictador. Aparece la figura del dictador. Pero este cargo de dictador solo podía durar 6 meses. Esta regla se rompió muchas veces. Recuerden que no eran leyes escritas y se podían cambiar. Y lo quisieron cambiar en 2 ocasiones, pero la más famosa, la que todos conocemos, fue con Julio César, a quien se le concedió el honor de ser nombrado dictador vitalicio. Es decir, que no iba a ser dictador por 6 meses, como era usual, o por 1 año o 2, sino que por todos sus logros, sus proezas militares, iba a gobernar Roma de por vida, hasta que fue asesinado, porque los romanos ya no querían rey. Entonces, pasamos de estas leyes no escritas
a el 450 a.C., cuando se dicta la ley de las 12 tablas. Los de Chemviri dictaron esta norma, eran un conjunto de patricios, excepto para las últimas 2 tablas donde lograron intervenir los plebeyos. Y se compilaba el derecho de todas las provincias, se resumía y se homogeneizaba. Fue la materialización del ius. Pasó a convertirse en lex, por fin estaba escrito. Regulaba una diversidad de materias. La más importante, en nuestra opinión, es la materia procesal, porque fue bastante descriptiva en ese sentido. Pero también contenía leyes de derecho familiar, derechos reales y otros. Esta ley significó el primer intento de alcanzar seguridad jurídica y homogeneidad en las decisiones. En el año 270 a.C. se ordena la acuñación de monedas, lo cual es importante porque significa que Roma, debido al comercio, especialmente con los helenos, se estaba dando cuenta de que no podían seguir dedicándose a las actividades de intercambio dependiendo del trueque. Se estaba complejizando tanto el intercambio que ven la necesidad de copiar las monedas griegas. De hecho, la primera moneda romana se inspira en la moneda griega. Los romanos empiezan a usar estas monedas de bronce llamadas aes, pero luego pasan a crear sus propias monedas con sus propios valores y empiezan a utilizar la plata, por lo que crean el denario de plata. En cuanto a derecho, estas monedas no podían ser acuñadas por cualquiera. Existían 3 funcionarios públicos, 3 magistrados llamados presbiri monetales. Ellos se iban a encargar de estas funciones. Y como ya el intercambio era algo de común, del día a día, casi todos los ciudadanos estaban en contacto con otros extranjeros, aparece el derecho internacional. Según la bibliografía que hemos estado leyendo, el derecho internacional no solo comprendía el derecho internacional como lo conocemos ahora, es decir, relaciones con embajadores, relaciones con otros estados. No. Ese derecho internacional de los romanos, llamado ius gentium, nace debido a que los extranjeros estaban entrando a Roma y por supuesto que nacían conflictos entre romanos y no romanos. Y como las leyes romanas o el ius civile solo se podía aplicar a las relaciones entre romanos, existía un vacío legal. Este vacío, para las personas no romanas, para los extranjeros, se llenó con el ius gentium. ¿Y quién iba a aplicar este ius gentium? Pues la persona preparada para este cargo era el pretor peregrino. Avanzamos hasta el año 130 a.C., donde aparecen las personas preparadas en derecho para empezar a aplicar, los llamados juristas. En el año 5, ya después de Cristo, no se sabe en realidad si empezó en el año 5, solo se sabe que fue en el periodo de gobierno de Augusto, pero yo he colocado el año 5 aquí porque encontré en un libro que el primer jurista que se hizo con el ius publice respondendi del que se tiene conocimiento fue Cómpito, Cayo Aleio Cómpito, en el año 5. Entonces, por eso lo tomé como referencia, porque no se sabe cuándo Augusto hizo esta reforma. Pero sí Augusto dotó a los juristas, a los preparados en derecho, con el ius publice respondendi.
que era el poder imperial para emitir pareceres que tenían que ser aceptados. Entonces, los juristas también creaban derecho, porque sus pareceres debían ser seguidos por los jueces, por los pretores, por los administradores de justicia. Así avanzamos hasta el gobierno de Adriano, que aproximadamente en el año 130 después de Cristo dispuso que las decisiones de los juristas que fueran unánimes tendrían rango de ley. Acabamos así con el largo periodo de la República. Hemos hecho todo este recorrido del amarillo hasta el azul y vamos a pasar al naranja. Vamos a pasar al imperio. Durante el imperio, lo que se busca es la unificación y homogeneización del derecho, con fines tan diversos como el mejor control de las provincias, de cuando Roma era un imperio, era un territorio vasto que no solo tenía presencia en Europa, sino en África y en Asia. Entonces, las provincias debían ser mejor controladas. También se buscaba la movilización de los ejércitos. No podías movilizar un ejército si no tenías censada a tu población. No podías censar a tu población si no sabías quiénes eran tu población. También se buscaba evitar el descontento del pueblo y que éste se levantase, porque eso le costaba dinero, esfuerzo, soldados al imperio y los hacía perder poder, quisieran o no. Y también, por supuesto, para el pago de impuestos. Tenían que controlar a los ciudadanos. Entonces, partimos del año 161 después de Cristo con la publicación de las institutas o las instituciones de Gallo. Este era un manual de enseñanza de derecho. Gallo era un jurista muy importante, muy sabio, que dividió su manual en el tratado de cosas, el tratado de personas y en las acciones procesales, ¿verdad? Ahora, en el 212 después de Cristo se promulga la Constitución Antonina, que adecúa a casi todos los habitantes del imperio al derecho civil. Convierte a muchos en ciudadanos que pagaban impuestos. En el 426 después de Cristo se promulga la ley de citas, que obliga a seguir la jurisprudencia de 5 juristas cuando las opiniones en casos controversiales sean diversas. Estos 5 juristas eran Papiniano, Ulpiano, Paulo, Modestino, y Gallo. De estos 5, Papiniano era la principal fuente de derecho, porque según la ley de citas, si entre estos 5 juristas, ¿verdad? Gallo, Ulpiano, Modestino, Papiniano y Paulo, si entre los 5 había divergencia, tenían que decidir por lo que la mayoría dijera, es decir, 3 juristas contra 2 mínimo. Pero si había un empate entre las decisiones de los juristas sobre un tema, sus pareceres sobre un tema, pues tenían que obedecer a lo que Papiniano dijese u opinase. Así llegamos al 528 después de Cristo. El emperador Justiniano ordena la recopilación de todas las leyes romanas. Fue en este año y forma el Corpus Juris Civilis.
Las partes de el Corpus Juris Civilis eran el Codex, el Digestum, las instituciones y las normas, que ya hemos discutido en clase y no voy a prolongarlas. Pero significó la homogeneización, la aplicación del derecho a todos. Espero que nuestra presentación le haya parecido significativa y esperamos que haya sido al menos completa para comprender lo complejo de la evolución del derecho romano. Muchas gracias.